La guerra de guerrillas, tal como la conocemos hoy, tiene un origen muy particular en la historia de España, aunque la lucha irregular existía desde tiempos antiguos en muchas culturas. Los españoles fueron quienes la sistematizaron y le dieron nombre. De hecho, la palabra guerrilla proviene del español y significa literalmente pequeña guerra. Todo comenzó durante la Guerra de Independencia Española, entre 1808 y 1814, cuando Napoleón invadió España. El ejército francés era mucho más grande, disciplinado y poderoso que los ejércitos españoles, que habían quedado debilitados. Ante esta situación, la población civil y pequeños grupos de soldados comenzaron a organizarse de manera diferente. En vez de enfrentarse directamente en campos abiertos, atacaban al enemigo de manera rápida y sorpresiva. Usaban emboscadas, sabotajes, ataques nocturnos, y se retiraban antes de que el adversario pudiera reaccionar. Estos pequeños grupos locales que se movían con rapidez y conocían el terreno, lograron hostigar al ejército francés constantemente, provocando pérdidas y desmoralizando a las tropas. Esta forma de lucha demostró ser mucho más efectiva que los enfrentamientos convencionales. Para quienes no podían competir en número o en armamento, poco a poco la táctica se extendió y se reconoció como un método estratégico, diferente de la guerra tradicional de ejércitos regulares. Lo interesante es que la guerra de guerrillas no solo tuvo éxito en España, su influencia se vio luego en toda Europa y América, por ejemplo movimientos de resistencia en países ocupados por Napoleón, o incluso en guerras de independencia en América Latina. Adoptaron tácticas similares, basadas en ataques rápidos y conocimiento del terreno, inspirados directamente por las guerrillas españolas. En resumen, aunque la lucha irregular existía antes, los españoles fueron quienes le dieron nombre, estructura y reconocimiento histórico, convirtiendo la guerrilla en una estrategia militar moderna. Su legado sigue presente hoy en muchas tácticas de combate asimétrico en todo el mundo, demostrando que a veces la astucia y el ingenio pueden más que la fuerza bruta.